Bienvenidos un día más a su canal favorito de salseo turco, donde la pasión, los rumores y las noticias más jugosas nunca se detienen. Estoy emocionadísima de tenerlos por aquí. Y prepárense porque hoy tenemos un bombazo que va a hacer temblar los cimientos de Internet. Sí, como lo oyen, la Riviera Francesa, Cannes, la Alfombra Roja, las estrellas de cine, y agarraos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Juntos. En el mismo hotel. Imperdible. Antes de que empecemos a desmenuzar este notición, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Así no se perderán ni una sola pizca de drama, amor y chismorreo de primera mano. Y para los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos en este escándalo de Cannes. Como saben, Cannes es el evento del año. Todas las celebridades quieren estar allí, luciendo sus mejores galas y por supuesto promocionando sus proyectos. Este año no fue la excepción. Pero lo que nadie esperaba era que en medio de tanto glamour, se encendieran las alarmas de romance y no de cualquier romance, sino del que todos hemos estado esperando y soñando desde que vimos por primera vez a Eda y Serkan juntos. Los rumores empezaron a circular hace unos días, cuando se filtraron imágenes y vídeos de Kerem y Hande llegando a Cannes. Hasta ahí, todo normal, dirán. Ambos son estrellas internacionales, es lógico que fueran invitados al festival. Pero, aquí viene lo bueno. Varios testigos y ojo, no estamos hablando de cualquiera, sino de personas que trabajan directamente en la organización del evento y paparazzis de renombre, aseguran haberlos visto entrar al mismo hotel. Sí, al mismo hotel. Y no solo eso, sino que incluso algunos afirman haberlos visto compartiendo un desayuno en la terraza con vistas al mar. Ahora, antes de que empecemos a construir castillos en el aire, es importante que seamos cautelosos. Sabemos que la prensa turca y la internacional en general, a veces tiende a exagerar las cosas. Y también sabemos que tanto Kerem como Hande son muy buenos amigos, y han mantenido una relación cordial desde que terminaron su romance. Podría ser perfectamente que simplemente se encontraron en Cannes y decidieron compartir un momento juntos como amigos. Pero... siempre hay un pero, ¿verdad? Hay ciertos detalles que hacen que la teoría de la simple amistad suene un poco menos creíble. Por ejemplo, el hecho de que ambos hayan elegido, o se les haya asignado, el mismo hotel, cuando Cannes está repleto de opciones de alojamiento de lujo. ¿Coincidencia? Podría ser. Pero también podría ser una estrategia para mantener un perfil bajo y evitar llamar demasiado la atención. Otro detalle que ha alimentado los rumores es la actitud de ambos durante sus apariciones públicas en Cannes. Aunque no se han dejado ver juntos en eventos oficiales, se les ha notado particularmente radiantes y relajados. Hande, por ejemplo, ha lucido unos vestidos espectaculares y ha sonreído más que nunca. Y Kerem, ¡ay, Kerem! Se le ha visto especialmente galante y atento con la prensa y los fans. Algunos incluso aseguran haber notado un brillo especial en sus ojos. ¿Será que el amor está en el aire? Además de los testimonios y las observaciones, también hay algunas pistas en las redes sociales. Fans con ojos de halcón han notado que ambos han publicado fotos y vídeos desde lugares con vistas similares, lo que podría indicar que han estado compartiendo tiempo juntos. Y aunque ninguno de los dos ha hecho ninguna mención directa al otro, algunos comentarios y me gusta sospechosos han encendido aún más la imaginación de sus seguidores. Por supuesto, no podemos ignorar el factor marketing. Tanto Kerem como Hande son conscientes del interés que genera su relación, ya sea de amistad o algo más. Y saben que cualquier rumor o imagen que los vincule puede generar un gran revuelo mediático y beneficiar sus carreras. Podría ser que estén jugando con las expectativas del público para mantener su relevancia y seguir generando titulares. Pero seamos honestos, a todos nos encantaría que esta historia tuviera un final feliz. Después de todo, ¿quién no se enamoró de la química innegable entre Eda y Serkan? Y aunque sabemos que la vida real no siempre es como en las series, la esperanza es lo último que se pierde. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué significa todo esto? ¿Están Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿Es solo una amistad? ¿O es una estrategia de marketing? La verdad es que por el momento, nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si esta historia tiene un futuro o si se quedará en un simple rumor de Cannes.
Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir de cerca los movimientos de ambos y estar atentos a cualquier nueva pista que pueda surgir. Y por supuesto seguir soñando con la posibilidad de que Eda y Serkan vuelvan a estar juntos, aunque sea fuera de la pantalla. Y hablando de soñar, quiero aprovechar este momento para recordarles a todos los que aún no lo han hecho que se suscriban al canal. Aquí encontrarán las últimas noticias, los rumores más calientes y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Además podrán participar en nuestras encuestas y debates y compartir sus opiniones con otros fans. Así que ya lo saben, no se pierdan ni un solo segundo de esta telenovela de la vida real. Porque con Kerem y Hande la emoción nunca termina. Y como siempre digo, nosotros estaremos aquí para contárselo todo. En resumen, hoy hemos explorado los intensos rumores que vinculan a Kerem Bürsin y Hande Erçel en Cannes, especulando sobre su posible reencuentro romántico. Analizamos las pistas, los testimonios y el contexto, dejando la puerta abierta a todas las posibilidades. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta noticia con ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿O es solo una ilusión? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Hasta la próxima. Pero un momento, que aún no hemos terminado de exprimir esta jugosísima naranja. Porque el chisme, amigos míos, es como un buen plato turco, necesita cocción lenta y muchos ingredientes para que sea verdaderamente delicioso. Así que vamos a profundizar un poco más en esta historia de Cannes, porque tengo muchas más cosas que contarles. Primero hablemos del hotel en cuestión. No se trata de cualquier tugurio, no señores. Estamos hablando de uno de los hoteles más exclusivos y lujosos de Cannes, un lugar donde la discreción es ley y el champagne fluye como agua de manantial. ¿Por qué elegirían este hotel si solo fueran amigos? Hay hoteles más casuales y menos propensos a generar rumores, ¿verdad? La elección de este lugar tan selecto solo puede significar dos cosas: o quieren vivir la experiencia Cannes al máximo, o quieren pasar desapercibidos, pero con el máximo confort posible. Y yo me inclino por la segunda opción. Porque si de verdad quisieran gritar a los cuatro vientos que son solo amigos, ¿no se hospedarían en hoteles diferentes? Ajá. Segundo, volvamos a esos desayunos con vistas al mar, la Dolce Vita. Imaginen la escena, Kerem y Hande sentados uno frente al otro con el Mediterráneo brillando como un espejo y el sol acariciando sus rostros. ¿De qué hablarían? ¿De sus proyectos profesionales? ¿De lo mucho que han madurado desde que terminaron su relación? ¿O tal vez de lo mucho que se echan de menos? ¡Uf, qué calor! Según los testigos, la atmósfera era, digamos, cargada. No de tensión, sino de algo más de química. Dicen que se reían mucho, que se miraban a los ojos con intensidad, y que había una conexión palpable entre ellos. ¿Amigos? No lo sé, Rick. Además, hay que tener en cuenta el contexto de Cannes. Es un lugar donde la magia puede suceder, donde los sueños se hacen realidad y donde las estrellas se sienten más cerca que nunca. Es un ambiente propicio para el romance, para la reconciliación y para dejarse llevar por las emociones. ¿No creen que este ambiente podría haber influido en Kerem y Hande? Yo creo que sí. Pero, ojo, que no todos son rosas y corazones. También hay que considerar la posibilidad de que todo esto sea una gran estrategia de marketing, como les comentaba antes. Ambos son actores muy inteligentes y saben cómo manejar su imagen pública. Podrían estar utilizando este reencuentro en Cannes para generar expectación y aumentar su popularidad. Al fin y al cabo, cualquier noticia sobre ellos genera millones de clics y comentarios. Y eso se traduce en más oportunidades laborales y más contratos publicitarios. Negocios son negocios. Pero si fuera así, ¿no sería demasiado cínico? ¿No estarían jugando con los sentimientos de sus fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo? Es una pregunta difícil de responder. Quizás la verdad esté en un punto intermedio, tal vez haya algo de amistad,
algo de atracción y algo de estrategia de marketing en todo esto. Un cóctel explosivo. Y ahora, mis queridos chismosos, vamos a analizar las pistas que hemos encontrado en las redes sociales. Porque, como saben, hoy en día, las redes sociales son el mejor termómetro para medir el estado de ánimo de las celebridades. Y en este caso, nos han dado algunas señales interesantes. Por ejemplo, Ande publicó una foto en Instagram donde se la ve en un balcón con vistas al mar. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero y bingo. Unos minutos después, Kerem publicó una foto similar, también desde un balcón con vistas al mar. Las vistas eran casi idénticas. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Parece que ambos estaban en el mismo lugar, o al menos muy cerca el uno del otro. Además, algunos fans han notado que Kerem ha estado dando me gusta a algunas fotos de Ande que son, digamos, provocativas. Fotos donde Ande luce espectacular y donde se la ve muy sensual. ¿Será que Kerem está intentando llamar su atención? ¿O simplemente está apreciando la belleza de su amiga? Uf, qué dilema. Y por si fuera poco, también hay algunos comentarios sospechosos. Por ejemplo, en una foto de Ande, una amiga cercana le comentó: «Estás radiante. Se nota que estás feliz». Y Ande respondió con un emoji de un corazón. ¿Será que está feliz porque está pasando tiempo con Kerem? ¿Quién sabe? Pero, insisto, hay que ser cautelosos. Las redes sociales pueden ser muy engañosas. A veces las celebridades publican cosas para despistar o para generar confusión. Así que no podemos tomar estas pistas como pruebas irrefutables de que Kerem y Ande están juntos de nuevo. Pero sí son señales que nos hacen pensar que algo está pasando entre ellos. Y ahora, para añadirle más leña al fuego, les voy a contar un rumor que me llegó de una fuente muy confiable. Dicen que Kerem y Ande tienen un proyecto secreto en común. Un proyecto que aún no pueden revelar, pero que los obligará a pasar mucho tiempo juntos en los próximos meses. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿O algo más? El misterio es total. Pero si este rumor es cierto, esto podría explicar por qué Kerem y Ande están pasando tiempo juntos en Cannes. Tal vez están aprovechando el festival para discutir los detalles de este proyecto y para planificar su futuro profesional juntos. Y de paso, para reavivar la llama del amor. En fin, mis queridos chismosos, la historia de Kerem y Ande en Cannes es como una telenovela turca, llena de giros inesperados, de intrigas, de romances y de secretos. No sabemos cómo terminará esta historia, pero lo que sí sabemos es que nos tiene a todos enganchados. Así que sigamos de cerca los movimientos de Kerem y Ande y estemos atentos a cualquier nueva pista que pueda surgir. Y sobre todo sigamos soñando con la posibilidad de que Eda y Serkan vuelvan a estar juntos, aunque sea fuera de la pantalla. Y hablando de soñar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Porque aquí encontrarán todas las noticias, los rumores y los chismes del mundo del espectáculo turco. Y mucho más. Así que ya lo saben, no se pierdan ni un solo segundo de esta telenovela de la vida real. Porque con Kerem y Ande la emoción nunca termina. Y nosotros estaremos aquí para contárselo todo. En resumen, hoy hemos explorado los intensos rumores que vinculan a Kerem Bürsin y Ande Erçel en Cannes, analizando las pistas, los testimonios, las redes sociales y los proyectos secretos. Hemos dejado la puerta abierta a todas las posibilidades, desde un simple reencuentro amistoso hasta una reconciliación romántica. Ahora, es su turno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande están juntos de nuevo? ¿O es solo una ilusión? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Hasta la próxima. Y que el chisme los acompañe. ¡Mua! Y recuerden, donde hay humo, hay fuego. Y en Cannes parece que hay un incendio.